Ok, bueno, este es el cierre de un tema que verdaderamente se extendió a tres partes. Yo soy el camino, la verdad y la vida. De hecho, quiero empezar con esa escritura, así que la persona que tiene esa escritura, empecemos con esa escritura. Dice la palabra de Dios. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Gracias, Padre, gracias, Señor, por la oportunidad de profundizar en este tema, Señor, porque una frase tan simple, tan directa, encierra tanto misterio, tanta profundidad que solamente a través de tu espíritu podemos llegar a entender y a profundizar. Señor, yo te pido por revelación en esta noche para tu iglesia. Yo te pido que hoy seas tú hablando, Señor. Padre, yo me dispongo a ti, Señor. Guía tú la presentación, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Y yo te doy gracias porque para mí personalmente el solo hecho de escudriñar tu palabra y de estudiar y de averiguar qué es lo que tú quieres para la iglesia, Señor, me instruye, me ha sido un proceso inclusive de aprendizaje y de construcción personal y espiritual. Y te doy gracias por el honor de servirte y de estar aquí delante de tu pueblo, Señor, haciendo tu voluntad y cumpliendo con tu deseo, Señor. Padre, hoy glorifícate, Señor, con todo lo que vamos a hablar y que tu palabra se rema en nuestro corazón y en nuestra mente y en nuestro Amén. espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y realmente hemos ido analizando cada uno de estas piezas de rompecabezas, el camino, la verdad y la vida, porque verdaderamente encierran mucha profundidad. No es solamente un caminito ahí, una verdad cualquiera y la vida como tal. Vamos a ver que inclusive en el ámbito de la vida sucede algo muy similar con lo que sucedió con el camino. El camino, hay muchos caminos para muchos lugares. Hoy inclusive estaba llevando a mi papá a hacer unas vueltas que necesitaba hacer y yo le explicaba, hay muchos caminos para llegar a muchos lugares, pero antes de abordar un camino, antes de tener tan siquiera el por qué vamos a meternos en un camino específico, primero tienes que tener un norte, un objetivo, una meta, un lugar al que quieres llegar, un objetivo que quieres cumplir. Y yo creo que a diferencia de todo lo que el mundo habla, de todo lo que el mundo ofrece, de todo lo que el mundo dice, el único camino, la única alternativa que nosotros tenemos en este planeta para regresar al Padre, para conocer al Padre y para vivir eternamente con el Padre es Cristo. No hay otro. Y uno de los problemas que este mundo tiene es que tiene problemas con absolutos. Y eso es una de las constantes. El mundo como tal no quiere los absolutos porque los absolutos le restringen en sus libertades y deseos de hacer las cosas como se quiere. Pero tenemos que entender que esto no se trata de nosotros y vamos a verlo hoy con la vida. Si bien es cierto, Jesús vino a restablecer la orientación de este mundo al Padre a través de él y elaborar el camino al Padre. Nosotros cuando abordamos un camino, porque hemos decidido que yo decido buscar a Dios en mi vida, yo decido conocer a Dios, pero tener una relación íntima y personal con Él y que verdaderamente me hable y que verdaderamente Dios para mí sea una realidad, no Amén. un deseo, no un anhelo, Señor. no una simple fe que tengo que creer porque hey, me enseñaron a que Él es real, pero yo no he tenido una experiencia que me lo demuestre. Nosotros necesitamos abordar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Y necesitamos entender que primero para poder reconocer a Dios como el norte, como el camino, como el objetivo al cual vamos a perseguir en este camino, tenemos que creer en Él y es por fe. Entonces estamos dispuestos, ok, muy bien, la fe, ok, estoy dispuesto a tener fe, yo creo, quiero buscar a Dios, ok, ¿cómo busco a Dios? Muy bien, a través del Hijo. Esa es la primera etapa. La segunda etapa es conforme vas caminando y vas conociendo al Hijo,
vas conociendo al Padre, vas conociendo la verdad, la perspectiva de Dios, lo diferente que Dios ve las cosas con respecto a este mundo, lo diferente que es el reino de los cielos a este mundo. Y esa verdad va quitando de tu mente y de tu corazón todas las verdades bajo las cuales fuimos educados, fuimos entendidos aquí en la tierra. Porque la verdad de Dios y la verdad del hombre son muy distintas. Inclusive la semana pasada lo hablábamos de que para que nosotros pudiéramos tan siquiera definir el término verdad, dependemos de varias perspectivas o de muchas perspectivas. Puede que la verdad para mí no sea igual que la verdad para usted, pero lo importante de esto es no es nosotros, es Él. ¿Cuál es la verdad de Dios? ¿Cuál es la verdad absoluta que no es cambiante, que es inamovible, indiferentemente de las épocas que en este mundo estemos viviendo? No podemos cimentar nuestra fe, nuestra casa, sobre un terreno que se mueve, que a la primer señal de problemas se cae. Tenemos que cimentar nuestra vida en algo que es inamovible. Pero el problema de eso es que va a generar conflicto con todo lo que hemos aprendido en el mundo, porque Dios no cambia, porque Dios no compromete. Dios lo que está tratando de hacer es sacarnos de todo lo que Él sabe que no es bueno para nosotros, pero que nosotros desconocemos. Y que a veces estamos tan acostumbrados a vivir de este lado del mundo que hemos adoptado y aceptado verdades que no son nuestra verdad y que muchas veces determinan la forma en cómo pensamos, cómo sentimos, cómo actuamos y cómo hablamos. Tenemos que entender que cuando y hemos tomado la decisión de buscar a Dios, de regresar al Padre, y empezamos a buscar al Señor a través de Cristo, su verdad va a ser revelada, su verdad va a ser más y más y más. La luz, la lámpara que va a alumbrar ese camino y que nos va a decir, ahora sí entiendo, ahora sí veo. Yo creía que sabía, pero no sabía nada. Y de hecho, les digo, entre más caminamos con el Señor, entre más estudiamos la palabra, mucha gente dice, pero ¿qué tanto estudian ese libro? Si lo leen y lo leen y lo leen 30, 40, 50 años y es lo mismo, ese libro no cambia. Bueno, es precisamente porque a nivel espiritual, ese libro te puede hablar, una escritura te puede hablar en miles de formas, dependiendo de las circunstancias que estés pasando en ese momento. Y la razón es muy sencilla, eso no es simplemente un libro, es el espíritu del Dios vivo que puede hablarte a través de algo que está escrito desde hace muchísimo más que lo que nosotros podemos imaginar. Entonces no es coincidencia, Dios envía a su Hijo para establecer el camino de regreso al Padre, nos revela su verdad, nos establece su perspectiva para que entonces nuestro corazón y nuestra mente ahora sí empiecen a ser reescritos por Él, de acuerdo a Él. Y sí, vamos a tener conflicto con el mundo porque el mundo quiere libertinaje, libertades, inclusión, como le llaman ahora, tolerancias, pero Dios no compromete su verdad con el mundo. Y si nosotros buscamos la verdad, necesitamos ir a una fuente que sea total y absoluta, porque las verdades de este mundo varían dependiendo de las perspectivas, dependiendo de la educación de las personas, de las circunstancias, de lo que inclusive la persona quiere y desea. Y lamentablemente esas no son verdades, son anhelos, deseos, son formas de pensamiento, pero al final, cuando vienen las tormentas, cuando vienen los problemas, esas verdades pierden fuerza y se derrumban. Por eso es que este mundo cada día más está lleno de confusión, está lleno de tristeza, está lleno de depresión, está lleno de necesidad y padecimiento de medicamentos tan siquiera para vivir normalmente. Estamos buscando siempre alternativas que llenen nuestro corazón de paz, de alegría, de gozo,
pero no lo encontramos y no podemos encontrarlo porque la única fuente que puede llenar ese corazón y esa vida de felicidad y de sentido, de propósito, de realización del por qué tan siquiera yo existo, es el Señor. Cuando entonces abordé el tema de la vida, verdaderamente venía de ver lo que el Señor me explicaba con respecto al camino, con respecto a la verdad y a las cantidades de verdades que este mundo tiene y que profesa, y que ninguna es espiritual, y que ninguna, y es más, algunas que son supuestamente espirituales, sí son espirituales, pero son no del lado del Señor, sino que son del lado opuesto, con un propósito destructivo. Pero todas las demás son creadas por el hombre para complacer el deseo del hombre. Y nosotros tenemos que entender que Dios nos está tratando de sacar de ahí. La misma palabra dice, nosotros conocemos en parte. ¿Por qué? Porque Él no quiere que lo sepamos todo. Él quiere ser Él el que nos explique, el que nos diga, el que nos dé esa revelación, ese entendimiento, esa iluminación, como usted quiera decirle, para que usted entonces ahora se dé cuenta que lo que usted sabe ya no proviene de usted, sino que proviene de Él. Y no solamente es conocimiento, es poder, es transformación, es llenar tu corazón de paz, de esperanza, de amor, de una verdadera tolerancia, no como la tolerancia del mundo. Empiezas a odiar lo que Dios odia y empiezas a amar lo que Dios ama. Y eso es bíblico porque nos lleva a qué? Al propósito de parecernos cada vez más a Cristo. Cuando exploramos la vida, vamos a irnos a la siguiente imagen. Tenemos que entender que la vida tiene varias perspectivas también. A la hora de abordar qué significa la vida, me fui a buscar definiciones de vida o qué es la vida, pero vamos a ver algunas definiciones interesantes. Por ejemplo, nosotros, ¿cómo entendemos la vida? ¿Cómo percibimos la vida? Bueno, si yo le pregunto a alguien, puede que si alguien es una persona de fe, inmediatamente nos podría decir es un regalo de Dios, porque reconoce que sin Dios no existiría la vida. Pero hay personas también que podrían pensar más científicamente como que somos una entidad, ¿verdad? Y esto, aparte de Dios, ¿verdad? Que tiene la capacidad de decidir, de reproducirse, de crear, de utilizar su inteligencia, de evolucionar, etcétera. Esto es obviamente un concepto que es totalmente aparte del Señor. Y hay otros todavía más científicos por allá afuera que dirían que somos el producto de la casualidad. Ni usted ni yo somos producto de una casualidad. Nosotros tenemos un propósito y es un propósito muy grande que tenemos que descubrir y para descubrirlo precisamente tenemos que estar en este camino permanentemente para que su verdad sea revelada, para que podamos entender, para que podamos desarrollar la sensibilidad y la capacidad de comprensión de esta verdad que a su postre, a la postre nos da vida. Vamos a irnos a la siguiente. Esto es una definición secular. Vamos a ver, definiciones seculares, ¿verdad? De lo que podemos definir como vida. Es un conjunto de comportamientos o actitudes que desarrollan las personas que a veces son saludables y otras veces no son nocivas para la salud. Ya aquí no está hablando de un concepto de vida dentro de nosotros, permitiéndonos ser alguien, sino más bien el tipo de vida que queremos vivir. Las decisiones que podamos tomar nos van a llevar a un concepto de una vida que queremos vivir o que intentamos vivir. Vamos a ver, dice la segunda parte, capacidad de nacer, respirar, desarrollarse, procrear, evolucionar y morir. Ahí sí estamos hablando de ya, digamos que las bases o los elementos que podrían de alguna manera definir los mecanismos de lo que es la vida. Luego, tenemos por ahí, la vida es una pregunta que solo cada persona puede responder. Imagínense esto, es una pregunta que solo cada persona puede responder. El que busca un amigo sin defectos se queda sin amigos. Eso es un proverbio turco. La vida es un viaje en el que cada persona elige su destino. Escuchen esto. Pasar página es superar, no olvidar. Aprende del pasado. Y podríamos filosofar la vida por horas. Y sin embargo,
Cuando vemos a Jesús definir la vida, la define como Él, punto. Y eso me intrigó mucho, me hizo querer entender más. Y oraba, yo le decía, Señor, muéstrame, explícame. Muy bien, ya dijimos que los conceptos, dentro de los conceptos o la perspectiva espiritual, pues obviamente podemos decir que la vida es un regalo de Dios, ¿verdad? Porque sin Él no existiría vida en esta tierra, y eso lo sabemos por su palabra. Podemos decir también que un alma, ¿verdad? Es también un alma con libre albedrío. El Señor nos fabrica, nos crea, ¿verdad? Pero nos crea como seres con capacidad de decidir por sí mismos. Pero también somos creados con un vacío, y este vacío solamente el Padre lo puede llenar. Lo que pasa es que si no vamos de nuevo, si no estamos en el camino, ese vacío lo tratamos de llenar con cualquier cosa. Y siempre nos vamos a encontrar en el mismo lugar, sintiendo el mismo vacío, porque nada lo puede llenar, nada que no sea el Padre. Ok, vamos a hablar del regalo de Dios. Vamos a irnos a Génesis 1:26. Dice la palabra de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que arrastra sobre la tierra. Amén. Ok, vean qué interesante. Dios establece que va a crearnos, ok, a imagen y semejanza de Él. Lo interesante de esto es que no solamente Él es el que decide crearnos, sino que nos crea con un propósito. Y es más, nuestro propósito estaba inclusive antes que nosotros. Ya Él tenía una idea antes de crearnos de para qué nos iba a crear o cuál era el objetivo de crearnos, ¿verdad? Por lo menos en nuestro, yo diría, no necesariamente el propósito total, pero sí el propósito sobre el señorío de la tierra. ¿Ok? Vamos a irnos a Génesis 2:7. Dice así, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Amén. Amén. Ahora vámonos a Primera de Corintios 1, 1 Corintios 15:45. ¿Alguien tenía esa? Primera de Corintios, sí, tía Rosa, tú la tienes. Creo que la perdí a tía Rosa. Sí, yo creo que la perdí. Bueno, no importa. Voy a leerlo yo, no hay ningún problema. Así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Quiero que veamos esto con cautela, con mucha atención. Primero, Génesis establece que Dios, en el principio, no solamente nos dio la vida a través de un soplo que nos constituyó como seres humanos aquí en la tierra, sino que nos convierte, como dice en 1 Corintios 15:45, un alma viviente, ¿ok? Con capacidad de pensamiento, de emociones, de decisiones. Es la vida, ¿ok? La vida natural que Dios nos da provino del Padre a través de ese soplo de vida. Pero luego 1 Corintios 15:45 dice, y hace una división, hace una separación entre el primer hombre, que fue Adán, y el segundo hombre, que es Jesús. El primer hombre, que fue Adán,
Dios lo convierte en un ser viviente, en una alma viviente, dice la palabra. Sin embargo, el último Adán es el espíritu que da vida. Podemos decir que Adán, el primer Adán, fue no solamente creado por Dios, dándosele vida a él, sino que el segundo Adán es el mismo espíritu que le da la vida a Adán y a todos los seres humanos, y es el que sostiene nuestras vidas en sus manos. Curiosamente, es acá, en el segundo Adán, en el último Adán, ¿verdad? En donde se hace una referencia que confirma el por qué Jesús está diciendo yo soy la vida, porque Él es el espíritu de la vida. No hablamos de una vida como la que yo quisiera vivir. Eso no estamos hablando de las actividades que podrían definir si tenemos una buena vida o no. Estamos hablando del concepto básico de existencia. Usted y yo estamos vivos, no por accidente, sino que estamos vivos porque el Señor así lo quiere. Él desea que usted y yo estemos vivos, de lo contrario no estaríamos aquí. No es un accidente. El Señor tiene un propósito para usted y para mí. Ya no es cuidar el Edén, ¿no? Ahora tenemos un propósito en Cristo que tenemos que descubrir en Cristo. Pero lo que quiero que entendamos es esto. No existe vida si no proviene de Él. Y no solamente la vida, digamos, que nos permite ser un alma viviente, ¿verdad? Una entidad, una persona, sino que ahora tenemos una vida espiritual en Cristo. Una vida física, podemos decirle así, pero tenemos una vida espiritual a través de Cristo. Y es por eso que el Señor nos decía que teníamos que nacer de nuevo. El concepto de nacer de nuevo proviene de precisamente de esto, porque usted y yo ya estamos vivos, pero necesitábamos nacer de nuevo. ¿Nacer en qué sentido? Espiritualmente. Porque aunque nosotros teníamos vida, ¿verdad? El espíritu de vida que nos sostiene como seres humanos, nuestra vida espiritual no lo estaba así. Y necesitábamos literalmente que ésta naciera de nuevo para que cobrara vida espiritual, para que ahora tengamos un acceso directo al Padre y podamos empezar a vivir en el contexto del reino de los cielos y no en el contexto de la tierra. Pero es a través del espíritu de vida. Vámonos a Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Cuando Adán y Eva caen, ¿verdad? En realidad es algo increíble, pero no es increíble a la vez. ¿Por qué? Porque ellos tenían capacidad de decisión, pero en lugar de tomar la decisión correcta, ellos se dejan llevar por sus impulsos y simplemente caen en la trampa. Pero vean qué curioso. ¿Cuál era la paga del hecho de haber caído en pecado, del hecho de que usted y yo nacemos bajo la misma semilla, bajo el mismo síndrome de pecado? Porque esto no es un asunto, o sea, ni usted, hay mucha gente que dice, no, pero un bebé no tiene pecado, por Dios, o sea, un bebé es inocente, es puro. No, un bebé ya nace con la raíz de pecado. Porque resulta ser que la contaminación, la corrupción del pecado está en nuestro ADN, es transmitida generacionalmente. Es el instinto, así como decimos que un perro va a perseguir gatos porque es lo que sabe hacer, porque su instinto lo lleva a hacer eso. Nosotros tenemos un instinto humano que se aleja de Dios y que quiere todo lo que no tenga que ver con Dios. Por eso el Señor necesitó reescribirnos con Cristo espiritualmente para devolvernos otra vez al Padre. Pero ¿cuál era la paga de todo esto? La muerte. No solo una muerte carnal, sino una muerte espiritual. Primero, cuando Adán y Eva comen, ellos no murieron físicamente, ellos murieron espiritualmente. ¿Cuál fue su muerte espiritual? La separación de Dios.
Usted y yo nacemos, pero muy pocas personas tienen la dicha de nacer en hogares que, que conocen del Señor y que desde muy pequeños nos traen a Cristo, pero aún así, si escuchamos desde niños al Señor, al Señor, al Señor, tiene que llegar un momento en donde cada uno de nosotros tiene que igual, de la misma manera, tomar una decisión personal, porque yo no puedo ser cristiano porque mis papás fueron cristianos. Yo tengo que tomar una decisión si sigo a Cristo personalmente, íntimamente, individualmente, porque la salvación de mis papás no me cubre a mí. Es como el seguro de vida o el seguro de médicos. El seguro de mis papás no me cubre a mí. Entonces, en este caso, nosotros, como seres individuales, como seres que podemos tomar almas pensantes, sintientes, vivientes, tenemos que tomar una decisión. Y lo que vemos aquí recalca el hecho de que la vida es un regalo de Dios. Lo vemos aquí muy claramente en donde dice, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor sabía que la humanidad, por la desconexión que tenía Adán o que tuvo Adán, y que a partir de ahí Adán literalmente desconectó a la humanidad de Dios, el Señor Jerry, sabía que nosotros teníamos que regresar a Él. Y la única manera de regresar a Él era con el Hijo, que por eso fue enviado. El Hijo fue enviado con el objetivo de restablecer el orden de las cosas que en aquel momento se perdieron. Ahora, es muy importante que entendamos cuál es el propósito de esto, ¿verdad? ¿Para qué iba Dios a enviar a su Hijo y restaurar esto? Vámonos a Juan 17:3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. El propósito de Dios es darnos vida eterna, una vida que no se acaba. Ese era el propósito de Dios en la creación. Pero la única manera de que tenemos esa vida eterna es conociendo a Dios, es montándonos en el camino que Jesús vino a establecer, el camino que Dios establece a través de Jesús. Es la vuelta en U, literalmente, el regreso a Él. Pero ¿qué dice aquí? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Por eso Jesús dice, nadie va al Padre si no es por mí. Y esa es la vida eterna. Jesucristo nos da vida, no solo espiritual, nos da una vida eterna. Una vida que nosotros no podemos adquirir de ninguna otra manera. Y esto es indispensable que lo entendamos. Esto no es religiosidad. Esto no es, digámoslo, tradicionalismo. No, no, esto es una realidad sobrenatural. Es algo espiritual que aun si no me entiendes, pídele al Señor que por favor te explique y que te lo muestre. Estoy seguro de que cuando el Señor intervenga en tu vida y en tu corazón, no van a haber dudas, sino que más bien va a haber demasiado entusiasmo por compartir esta verdad, por llevar la palabra a las personas que tal vez no comparten ahorita esta forma de pensar. Ok, vamos a hablar un poquito acerca de un alma con libre albedrío. Vamos a irnos a Efesios 5, 15, 16. Dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Imagínense que la palabra dice que los días son malos desde que estaba escribiendo los Efesios. Y nosotros no estamos mejor que Efesios, estamos muchísimo peor que Efesios. Porque la humanidad, para los que, es más, una prueba, para los que tenemos un poquito más de 20 años, desde que recordamos nuestra niñez ahora, la maldad se ha expandido, la confusión. O sea, hoy se ven cosas que antes no se veían, ni siquiera se podían pensar. Entonces, de hecho, es algo curioso porque en las creencias de la evolución, se supone, una de las teorías de la evolución, dice que
las cosas van progresando a mejor, ¿verdad? Que la adaptación de los animales y de los seres es para poder vivir cada vez mejor en su ambiente. Sin embargo, una de las leyes de la, si mal no me equivoco, de la termonuclear, les quedo viendo el nombre, um, dice más bien que la realidad de las cosas es lo opuesto, que las cosas se degradan con el tiempo y lo podemos ver. Si usted tiene una manzana y la deja ahí 15 días, antes era hermosa y después de 15 días ahora está toda arrugada, seca, probablemente llena de moho. Si usted deja un lote baldío después de haberlo cortado lo más lindo, ese lote baldío va a tener caos y desorden dentro de un tiempo. ¿Por qué? Porque todo en la naturaleza se comporta de esa manera como reflejo del pecado que vino a afectar la naturaleza también. Es más, les voy a decir algo, que esto lo pensé precisamente en este estudio. La vasta mayoría de las cosas que nosotros vemos en este mundo son evidencia de la existencia del pecado. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a verlo, a vivirlo, que ya lo tomamos como algo normal y no lo identificamos. Pero la vasta mayoría de las cosas que hay en este mundo son la simple evidencia de la maldad y el pecado que comenzaron con Adán y Eva. De la misma manera, podemos ver la creación de Dios, pero las personas a veces no quieren ver la creación de Dios y admitir que Dios lo creó. La misma ciencia hoy se debate entre si hay un creador o no. Tenemos el libre albedrío de decidir y de pensar y de sentir y de creer. Pero yo creo que llega un momento en donde nuestras preguntas deberían ser profundas, deberían llevarnos a fundamentos inamovibles, incuestionables e inquebrantables. ¿Realmente hay un Dios o no? ¿Realmente hay evidencias de un Dios o no? Si yo no lo he experimentado, no significa que no existe. Simplemente no lo he experimentado. Pero les voy a decir una cosa. Las evidencias y las cosas que están sucediendo en este mundo deberían movernos a creer que algo realmente está pasando en este mundo, inclusive lo que viene ahora el lunes con el eclipse. No pueden haber tantas coincidencias en un evento tan simple como que la luna tapa el sol, pero tantos mensajes que se están enviando a un país como Estados Unidos en estos momentos. El mismo Señor lo dijo, solamente la señal de Jonás se les dará a aquella generación incrédula que pide señales. Bueno, es como que el Señor está volviéndolo a decir, porque todo lo que está relacionado con este eclipse habla a gritos de Jonás. Y para mayor información pueden buscarlo por toda la internet. Vamos a irnos ahora a Juan 8:12. Ese es mío. Dale. Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Jesús mismo se establece como la luz del mundo. ¿Por qué? Porque este mundo está en tinieblas. A ver, yo recuerdo una vez que nosotros veníamos del Caribe hacia, ¿cómo se llama? Hacia el centro de la ciudad, hacia donde vivíamos. Y literalmente en la montaña se llenó por completo de nubes, de neblina. Y por más luces que yo tuviera, no se veía bien. Así es como vivimos en esta tierra. Literalmente nosotros, sin darnos cuenta, porque desde nuestra perspectiva es lo normal. Lo mismo yo le decía a mi esposa, si nosotros no empezamos a crearle necesidades a nuestro hijo, él va a estar bien porque para él lo normal es no tener esas necesidades. Bueno, es lo mismo con nosotros. Si nosotros somos incapaces de ver la oscuridad que tenemos en nuestra vida, tenemos que acudir a la luz. Tenemos que acudir a la luz. Y el único en el mundo que se ha autodenominado la luz del mundo es Cristo. Y curiosamente, él mismo se autodenomina el camino y la verdad y la vida.
Vean qué curioso, él se autodenomina la vida. ¿Por qué? Porque el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La vida que Jesús ofrece es una vida espiritual que ni tú ni yo traemos de fábrica, pero que no solamente es una vida, sino que nos permite ver, nos permite entender, nos permite ver el camino con claridad, nos permite discernir realmente lo que es bueno y lo que es malo, no desde nuestros estándares, sino desde los estándares del Señor. Nos permite leer la palabra y comprender lo que el autor está queriendo decirnos constantemente. Vamos a irnos a Juan 10:28. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Esto es una promesa. El Señor aquí está persuadiéndonos en su palabra. Está tratando de persuadir a nuestro libre albedrío para que tomemos la decisión de seguirle a Él y nos promete no solamente esa vida eterna que queremos, que desearíamos tener, sino que también nos promete, no van a perecer, no está hablando no está hablando del morir del cuerpo humano, está hablando en espíritu, de la muerte espiritual, y nadie los arrebatará de mi mano. Eso sucede sí, y solo sí, nosotros estamos en el camino correcto, si estamos cimentados en la verdad de Cristo. Y si verdaderamente estamos experimentando esa vida, vida que nos transforma, que nos hace apasionados por Dios, que nos hace querer más del Señor, que nos hace huir de todo lo que realmente es malo. Y no estoy diciendo de que no vamos a ser tentados o de que por ahí no vamos a tropezar, pero ¿qué es lo que realmente va a definir nuestro corazón? Es la justicia, la rectitud, temor a Dios. Y de nuevo, no es un temor de miedo, es un temor de respeto, de entender lo que pasa si no estoy en Él. Eso sí que da temor. Vamos a irnos a Juan 5:40. Y no queréis venir a mí para que no tengáis vida. No, para que tengáis, más bien eso. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Es como el Señor diciendo, ok, mira todo lo que te estoy diciendo, mira la foto que estoy pintando frente a tus ojos, que te dice todo lo que puedes obtener en mí y a través de mí, para que tengas vida. Pero no quieren. Hay mucha gente que no quiere comprometer lo que ya cree que es áreas de su vida, costumbres, formas de pensamiento, formas de sentir, cosas del pasado, temores, inseguridades, hábitos. Y les tengo una noticia, todos tenemos de todo eso. Todos necesitamos de Cristo para que literalmente borre de nuestra vida todo esto. Y yo sé que le estoy hablando a alguien muy profundamente, está sintiendo, sí, yo necesito desde lo más profundo ser restablecido en Cristo. Como dice la canción de Marcos Witt, porque todo lo que hay en mí necesita ser cambiado, Señor. Renuévame. Eso debería ser nuestro estándar de vida. Entender que todos los días necesitamos estar en Él, para caminar en Él, para ver y vivir en Él, en su verdad, no en la nuestra. Porque esto, familia, esto no se trata de ni usted ni de mí. Esto no se trata de nosotros. La vida verdadera no es acerca de usted ni de mí. La vida en este mundo, todo lo que concierne la historia de la humanidad, es acerca de Cristo. No es acerca de usted ni es acerca de mí, es acerca de Jesucristo. Él es el autor del principio y del fin. Él es y ha sido y será por siempre. Y no hay otro nombre que lleve semejante nivel de gloria y de poder y de majestad. Es Él. La vida es Él. Él ha sido la vida desde antes de la creación y por toda la eternidad. Es Él. Y nosotros tenemos la dicha de llamarnos hijos de Dios gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que leamos ahora Juan 6, 52, 65.
Digo yo. Ya te digo, sí, Sí, ¿verdad? Amén. Juan 6, 52. 65. 52. Dice, entonces los judíos discutían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Perdón. Jesús. Vámonos al 50, más bien. Ok. Sí, yo le puse 52, pero en realidad era el 50. 50 dice, este es el pan que desciende del cielo, para que no muera quien come de él. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y si alguno come este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré para la vida del mundo. Entonces los judíos discutían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día del final. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que me come vivirá por mí. Este Amén. es el pan que descendió del cielo, no como vosotros, como vuestros padres, perdón, que comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Amén. Estas cosas dijo en Capernaum, enseñando en una sinagoga. Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os esclaviza? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. La Amén. carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no les es dado del Padre. Hasta ahí, lo sigo. Sí, dejámoslo ahí. Está bien. Okay. Gracias. Esta escritura es tremenda. Es bastante impactante porque vemos la mentalidad del reino de los cielos expuesta de una manera simple, ¿verdad? Metafórica, para que se trate de entender. Y aún así, la confusión reinaba en el corazón de los fariseos, ¿verdad? De los judíos, quienes todo lo tomaban literal y les costaba realmente entender la magnitud de lo que Dios estaba diciendo. Algo que a mí también me impresiona de sobremanera es el hecho de que el Señor, inclusive, ya sabía el estado de sus corazones, ya Él sabía quiénes sí y quiénes no, de alguna manera estaban dispuestos a creer. Pero lo más importante de esto, aún así, Él estaba lanzando un mensaje para todos y para todos nosotros. Y ese mensaje era muy simple. Es un mensaje en donde el Señor nos está diciendo a todos que Él toma la forma del pan de vida, ¿verdad? El Señor toma la forma del pan que baja del cielo. ¿Por qué? Porque en aquella época el pan, para ellos el pan era todo. Prácticamente, se comía más pan que otra cosa. Entonces, en una casa sin pan,
¿verdad? Incluso en las celebraciones judías, el pan era en el centro de la mesa. Y él estaba comparándose al pan para decirles, vean, el pan que ustedes tienen no es nada. Yo soy el pan que viene del cielo y quien toma de mí, quien está conmigo, quien interactúa conmigo, quien vive en mí, quien come, esa es la forma en la que él lo pone, porque está usando la figurativa del pan, no muere, tiene vida eterna. Yo soy ese pan que vivo, que ha bajado del cielo y que come, el que come este pan vivirá para siempre. Sigue manifestando el hecho de que a través de él, usted y yo tenemos una vida eterna. Y dice, el pan que yo les daré es mi propia carne, haciendo alusión a lo que estaba por venir. Lo daré por la vida del mundo. ¿Por qué? Ahora, quiero confesarles algo. A mí completamente se me había olvidado, cuando el Señor me puso esta escritura, el hecho de que hoy vamos a tener la comunión, de que hoy vamos a tomar el pan y el vino. Y ahora que lo estábamos leyendo, mm, o sea, esto no es coincidencia ni es, sencillamente es una de esas cosas que el Espíritu Santo hace que me hacen ver que es Él, porque francamente yo no hice la conexión en ningún momento hasta ahora. Sencillamente el Señor nos está diciendo, no es el acto de tomar el juguito y el pan, no, es el recordar por qué estamos haciendo eso. Estamos haciéndolo porque Él murió por nosotros, resucitó por nosotros y nosotros necesitamos estar en Él permanente y constantemente. Y Él lo dice aquí, les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida, no pueden tener vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y vean cómo Él lo repite y lo repite. Y yo lo resucitaré en el último día porque mi carne es, nuevamente, la verdad, ¿ok? Aquí está, verdadera comida. Cuando al principio, en el 50, él habla de que Él es el pan que baja del cielo, camino. Aquí dice, porque mi carne es verdadera, la verdad. Mi sangre es verdadera, la verdadera bebida. Otra vez la verdad. El que come mi carne y bebe mi sangre, camino, vive, ahora sí, vida unido a mí. Y yo vivo, perdón, unido a Él. Existe ese vínculo sobrenatural que sucede cuando nosotros empezamos a caminar en el Señor y a vivir en el Señor y que nos lleva a tener a Cristo en espíritu en nuestro ser. De la misma manera en como Él y el Padre eran uno, ahora Cristo y nosotros somos uno. Usted y yo somos el nuevo templo. Ustedes se dan cuenta que el mismo espíritu que levantó al Señor de los muertos está en nosotros. El Padre que me ha enviado tiene vida y yo vivo por Él. Cristo vive por el Padre. De la misma manera, dice, Él que se alimenta de mí vivirá por mí. ¿Por qué? Porque Él tiene la vida del Padre. Él es el representante de la vida. Él es la vida. Más allá no existe. Los conceptos de vida terrenales se caen por completo sobre su propio peso, porque la única vida que existe es Él. Y yo quiero vivir en la vida de Cristo, no quiero vivir en mi vida natural. Curiosamente los discípulos discuten, ¿verdad?, acerca de esta palabra. ¿Quién la puede oír? Es demasiado fuerte. Lo mismo pasa hoy. Lo mismo pasa hoy. Uno a veces le da la verdad a la gente, pero la verdad es una lámpara tan brillante que sus ojos de oscuridad no toleran esa luz. Y lejos de ver que no pueden tolerar la luz, lo que hacen es rechazar la luz. Y no se evidencian a sí mismos, no se dan cuenta de su estado natural. Prácticamente esta escritura nos reconfirma nuevamente cómo es nuestra naturaleza humana. Jesús les decía, esto les ofende. Una verdad de los cielos les ofende. Y Él les dice, esto se los he hablado en espíritu y vida. ¿Por qué? Porque el Señor, la misión de Cristo es llevarnos a una vida espiritual, no a una vida de rituales, no a una vida de religiosidad, es una vida espiritual sobrenatural, transformatoria, que literalmente hace que cada día nos parecemos más a Cristo. Y eso usted y yo no lo podemos lograr
por nuestro propio esfuerzo. Esta escritura a mí me encantó, en lo personal les digo, me fascinó. Probablemente la he leído 1000 veces, pero hoy tuvo un significado muy, muy fuerte y muy importante. Vamos a irnos a Marcos 8:36. Pauli. Porque ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? Sí, esa versión dice su alma, porque el alma es la parte pensante, la parte sintiente, la parte que podríamos decir nos define como un ser viviente. En esta parte, en esta versión, dice, ¿de qué le sirve ganar el mundo entero si pierde la vida? Si pierde todo lo que crees que eres. O como las personas que acumulan y acumulan y acumulan. Creo que la palabra le dice, tonto, esta noche tu vida será reclamada de ti. Y yo veo las muertes que han pasado en los últimos años y yo digo, Dios mío, ¿qué pasó con esa vida? ¿Tantos años en qué? Simplemente viviendo una idea de lo que se supone que esta vida tiene que ser, en lugar de ir a la fuente de la vida para que Él redefina por completo quiénes somos y para qué y por qué. Vamos a otra vez a Pauli, a Proverbios 21:21. El que va tras la justicia y el amor halla vida, prosperidad y honra. Si nosotros estamos caminando en el camino correcto, encontraremos fruto, encontraremos bendición. Sí, tal vez las cosas no salen como los estándares de este mundo o como las expectativas nuestras, pero hasta en eso tenemos que renunciar a nuestras expectativas. Yo no soy quien para decirle a Dios cómo tienen que ser las cosas. Es Él el que sabe, es Él el que entiende. Soy yo el que necesita ayuda. Yo no voy a instruir a Dios, es Él el que me instruye a mí. Si caminamos en la rectitud, si caminamos en Él, Él va a producir amor en nosotros y este amor literalmente nos va a dar vida y prosperidad y honra. No de acuerdo a los estándares del mundo, les puedo asegurar eso, sino a los estándares del reino. Vámonos ahora sí, Pablo, a Salmo 25:4. Señor, hazme conocer tus caminos, muéstrame tus sendas. El corazón de una persona que entiende, que se da cuenta de que el camino de Dios es el correcto y que verdaderamente necesitamos caminar ese camino. Ahí estamos convencidos de esto, estamos practicando esto todos los días, estamos viviendo en el Espíritu, estamos buscando revelación de Dios, estamos orando, estamos en intimidad con el Señor. Esas son preguntas que tenemos que contestarnos diariamente. Ahora, Ligia, vamos a leer a Proverbios 4:23. Cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es fuente de vida. Amén. Cuida tu mente Mm, más que nada en este mundo, ¿verdad? ujú, Amén. mundo, porque ella es Porque, fuente de vida. amén. Yo, una de las cosas que he entendido en la vida es, la mente humana está constantemente pensando cosas y la vasta mayoría de las cosas que pensamos, que nos afligen, que nos llenan de ansiedad y todo, son cosas que ni siquiera han ocurrido, lo hablábamos hace un tiempo. Imagínense si nosotros invirtiéramos más tiempo diariamente en meditar en su palabra, en hablar con Él, en estar en su presencia. ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Cómo sería nuestra familia? ¿Cómo sería nuestro entorno? Pero necesitamos verdaderamente explorar esto cada día más metidos con Él, porque de lo contrario no vamos a poder realmente hacer nada sin Él. Vamos a irnos a la siguiente, sería Romanos 12:12. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. Amén. Amén.
Esta versión dice, no se amolden al mundo actual. A ver, yo creo que no es una tarea fácil. No es una tarea fácil porque en nuestros trabajos o nuestras responsabilidades o las expectativas de este mundo están ahí presentes en todo lado y son fuertes y son difíciles. No amoldarse a este mundo es casi como decir yo voy en contravía en una carretera. Pero eso es lo que el Señor busca de nosotros. Ahora, nosotros no tenemos que hacer esto por nuestro propio esfuerzo. Podemos intentarlo, pero vamos a encontrarlo muy, muy difícil y frustrante. Pero si vamos a donde Él, entonces Él, ¿qué es lo que produce en nosotros? Esa transformación, esa renovación de mente. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados, sean transformados. Él no está diciendo transfórmense mentalmente, sino sean transformados. No vayan por este camino, más bien vayan por este y entonces sean transformados mediante la renovación de tu forma de pensar, de tu forma de sentir, de tu forma de ver la vida, de tu forma de discernir, de tu forma de actuar, de tu forma de hablar. Entonces, cuando te des cuenta de que has venido siendo transformado o transformada y de que ya no piensas, no sientes, no actúas, ya no las cosas de antes no te preocupan o ya no te llenan de ansiedad como antes lo hacían, o ya no te enojas tanto, o ya no te apetece tomar licor, o ya no te apetece fumar, y de repente te das cuenta, tú no hiciste nada al respecto, simplemente dejó de ser. Entonces podrás comprobar cuál es la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es que tu vida sea transformada por su presencia. Todo lo bueno, todo lo agradable y todo lo perfecto proviene del Señor. Y esa transformación en la que vamos a ser literalmente tomados va a ser evidencia a otros de que lo que tú crees es real, es verdad y de que estás teniendo una mejor vida. Por ende, todo el mundo va a querer tener la vida que tú tienes. Bueno, y tu vida no eres tú, es Cristo. Es el único que transforma y que logra todo esto en nosotros. Vamos a ir cerrando con Efesios 3, 17 y 19. Adelante, Jan. Voy. 3, 17 al 19. Y dice, ay, espérense que se me perdió. Tranqui. Hermanos míos, sigan mi ejemplo y fíjense en los que así lo hacen. Hay muchos que viven como si la muerte de Cristo en la cruz no sirviera de nada. Eso ya se lo había dicho a ustedes varias veces, pero ahora vuelvo a repetirlo con lágrimas en los ojos. Esa gente va a terminar en el infierno. Vive solo Jan, para perdón. comer. Ajá. ¿Estás segura que tienes Efesios 3? Ay, no, estoy en Filipenses, Ah, perdón. ok. No, tranquila. Ya decía yo, me encanta lo que dice, pero no es exactamente lo que yo Pero no, estaba. no, pero ya, perdón, denme un Tranqui, tranqui, segundo. tranqui. Dale. Ok, 15, 17, a ver, no, 17. Efesios 3, 3. 17, ajá. 3, 17 al 19. Ok, 17 al 19. También le pido a Dios que Jesucristo viva en sus corazones, gracias a la confianza que tienen en Él, y que ustedes se mantengan firmes en su amor por Dios y por los demás. Así ustedes podrán comprender, junto con todos los que formamos el pueblo de Dios, el amor de Cristo en toda su plenitud. Le pido a Dios que ustedes puedan conocer ese amor que es más grande de lo que podemos entender, para que reciban todo lo que Dios tiene para darles. Ay, qué linda versión. Gracias, Jan. Con Vean lo gusto. increíble de esto, el vacío que nosotros traemos de fábrica, ¿verdad? Eh, en este caso, dice, pido que por medio de la fe, que es el principio de todo, ¿no? Cristo habite en ustedes, en sus corazones, y que ustedes echen raíces y se cimenten en el amor. ¿Por qué? Porque el amor va a ser el producto de habitar en Cristo. Yo nunca he visto a alguien que viva en la presencia y que no sienta amor por el prójimo, no de la forma en como nosotros amamos al prójimo, sino de la forma en como el Señor ama al prójimo. ¿Para qué? Para que puedan entender, entonces, en compañía de todo pueblo santo, lo ancho, lo largo y lo profundo que es el amor de Cristo.
Realmente el amor de Dios es otra cosa. Hay que vivirlo para más o menos entenderlo, pero es difícil de explicar porque no tiene lógica humana. No puedes ponerle un sistema de medición. No hay nada que pueda ayudarnos a describir la magnitud del amor de Dios. Y los que hemos experimentado su amor nos derrite como la mantequilla. No voy a decir que es intolerable, pero es que verdaderamente es increíble todo lo que se experimenta al vivir, es entrar en su amor, es un poder sobrenatural que te consume, que es difícil hasta de explicar. Pero sé que los que hemos vivido esa experiencia entienden lo que estoy diciendo. Bueno, aquí dice, pido que ustedes experimenten ese amor, que nunca podremos entender del todo. Así estarán completamente llenos de Dios, sin vacíos, sin nada, o sea, plenos. Todo lo tienen en Él. No necesitan más, pero sí tienen mucho que dar. Mi copa está rebosando. Ahí es donde tenemos que estar, en donde nuestra copa ya no solo está llena, está rebosando para que otros vean, para que otros crean y se acerquen y ahora sus copas estén rebosantes. Nosotros no compartimos esto solo porque pues, es bonito. Lo compartimos porque tiene un poder sobrenatural que transforma vidas de una manera inexplicable y que no se puede comprender, pero que queremos que todos lo vivan. Pero lamentablemente muchos no quieren entender, no quieren vivirlo. Vamos a Juan 15:4. Y dice así, si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unido a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. Hermoso. Si nosotros no estamos en él, nada pasa. De la misma manera que un bombillo, por más que esté conectado a la pared, si no hay electricidad, si no hay poder fluyendo en él, nada pasa. El propósito del bombillo es dar luz, pero si no hay ese poder en él, no da luz, no hay propósito. Máxime si está desconectado. Ahí sí que no hay forma. Pero usted y a mí nos han llamado no solo a ser restaurados en nuestro caminar, a conocer una verdad tan profunda que necesitamos intervención divina para poder entenderla, sino que encima de eso vamos a dar testimonio de la vida que estamos viviendo y de la vida que la gente va a ver en nosotros. Pero realmente nosotros no podemos dar frutos si no estamos en Él, porque Él es el que produce el fruto en nosotros. Vamos a 2 Corintios 5, 7. Segunda de Corintios 5:7. Ujú. Es que ahora mejor ya verifico porque después leo otra cosa. Y Claro. dice, pero aunque no lo podemos ver, confiamos en él. Amén. Vean la escalonada de los mensajes. Yo no necesito verlo para creer en Él. Yo no necesito verlo para saber qué es lo que ha estado pasando en mi vida. Yo no necesito verlo para entender que escucho su voz. No una voz audible como la tal vez me gustaría escuchar, pero la forma y el mecanismo que Él utiliza conmigo para hacerme ver que es Él es innegable desde todo punto de vista personal, porque no hay otra manera que yo pueda describirlo. Es Él, es Él. Las coincidencias y las evidencias y los frutos que produce su voz, su palabra en mi vida, no los puedo producir yo por más que quiera. Y eso ha hecho que yo pueda vivir sin ver, creyendo, decidiendo creerle a Cristo, decidiendo creerle a Dios con todo mi corazón. ¿Es que acaso esa no es nuestra fe de todas maneras? Tenemos que checar a veces cómo está el medidor de nuestra fe,
porque decimos, sí, 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 yo creo. Y en el momento en el que se viene un temblor, nos invade el miedo. En el momento en el que no hay plata para comprar cosas, nos invade la angustia, la desesperación. ¿Qué te invade a ti cuando viene esa aflicción? Cuando sientes, ¿por qué te invade? ¿Cuáles son esas áreas en tu vida que no has entregado, que no estás confiándole a Dios, que no estás viendo por fe y no por vista en tu vida, que te producen estas emociones que lo único que evidencian es que no estás confiando, que no estás donde deberías estar, que no estás en el camino correcto? Todas estas cosas tenemos que preguntarnos, porque si no nos autoanalizamos, no vamos a poder enderezar nuestra vereda. Por eso es que el Señor nos dice en su palabra, reconocedme en todos tus caminos y yo enderezaré vuestras veredas. Necesitamos que Dios enderezca nuestra vereda todo el tiempo. No podemos confiar en nuestro propio entendimiento, dice la palabra. Y son escrituras que no puse aquí. Vamos a irnos a Efesios ahora, 5:18. Dice, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántas personas en este mundo, en todas las generaciones existentes que han pasado por este mundo, llenaron sus vacíos con vino o cualquier licor? ¿Cuántas personas hoy, allá afuera, están llenando sus vacíos con lo que sea, menos que con Cristo? Sentémonos un momentito a meditar en esto. ¿Cuántas personas que usted conoce hoy están llenando sus vacíos con cualquier cosa menos con Cristo? ¿Y saben qué es lo triste? Es como tomar una medicina que no sirve para nada. Es como tomar una medicina que tal vez te alivia de momento, pero no te está curando. Porque la cura no es esa. La cura es estar en Él y ser transformados. Y es más, lo voy a decir de esta manera. Usted y yo necesitamos ser restaurados al orden original para el cual usted y yo fuimos creados. Por eso Dios ha tenido que hacer toda esta inversión para lograr que usted y yo volvamos otra vez a ser quienes se suponían que teníamos que ser. Así de sencillo. Y sin embargo, nosotros peleamos por ser una persona diferente a la que deberíamos ser en realidad, a la que realmente es nuestro propósito ser, para la cual fuimos creados. Y para eso es que deberíamos ser quienes somos. No luchemos, dejémonos llevar por el Señor, que a veces es difícil confiar y a veces es difícil, por supuesto, porque ese es el proceso de ir muriendo a nosotros mismos e ir cediendo terreno a la fe. Pero créanme que eventualmente tener fe es fácil cuando empiezas a ver a Dios moverse en tu vida, cuando sientes su amor, cuando sientes su presencia, ya no cuestionas y ya empiezas a confiar a un nivel irracional. Y yo se lo decía a mi papá, confiar en Dios no es racional, es sobrenatural. Y yo quiero vivir a un Dios sobrenatural. Vamos a irnos a Hechos 13:52. Dice, y los creyentes se llenaron de alegría y del Espíritu Santo. Amén. Los discípulos estaban continuamente llenos de gozo. Ustedes saben que la primera iglesia no tenía la palabra. Prácticamente lo que podía tener tal vez eran algunos escritos judíos, porque los gentiles de la primera iglesia no eran judíos, no tenían tradiciones judías, no tenían ni siquiera los primeros 5 libros de Moisés. Entonces, ellos venían de culturas paganas, ahora a creer en Cristo, y lo que ellos hacían era invertir su tiempo compartiendo, escuchando los mensajes de los discípulos sobre Jesús. ¿Ok? Y orando y compartían el pan y oraban en todo momento y su fe fue engrandeciéndose y se fueron agregando números. La iglesia fue creciendo
al punto de que se convirtió en un problema y tuvieron que perseguirla. Pero la iglesia luego cambió el mundo y se volvió el mundo que tenemos hoy, un mundo en donde es una de las tres más grandes religiones del planeta. Pero iglesia, si nosotros estamos en Él, vamos a estar llenos de gozo, vamos a estar llenos del Espíritu Santo. No estoy diciendo que no van a haber problemas o situaciones que puedan llegar a afligirnos, pero si ya conocemos el camino, si ya conocemos la verdad y sabemos que tenemos la vida en Cristo, ¿por qué no actuamos en esos tres elementos? ¿Por qué no actuamos en Él en lugar de nuestras emociones, nuestro parecer, nuestro entender del momento? Yo creo que cuando Jesús establecía el hecho de que Él era el camino, la verdad y la vida, nos estaba diciendo a nosotros primero, debemos definir nuestro destino, cuál es el destino al que queremos llegar, para entonces encontrar el camino adecuado para llegar a ese destino. Y lo interesante de esto es que nosotros tenemos que entender que no necesitamos intermediarios. El único intermediario entre el Padre y nosotros es Jesús. Por eso cuando Él asciende al cielo, deja el Espíritu Santo como depósito de garantía, como evidencia del poder de Dios, como nuestro método de comunicación directa con Él, sin intermediarios. Usted no va a encontrar en la palabra en ningún lugar en donde el Señor dice, les dejo a esta persona o les dejo a este grupo de personas o les dejo a esta secta de personas como intermediarios para que vayan a donde ellos, para que entonces yo les pueda escuchar a ellos a través de ellos le escucho a usted. Nunca. Nuestro intermediario es Cristo. Hoy vive nuestro intermediario en nosotros a través del Espíritu Santo. La verdad, cuando estamos en el camino correcto, el camino nos lleva a descubrir la verdad que fundamenta nuestra vida. Es el camino, va de nuevo, el que nos lleva a descubrir la verdad. Porque a veces nosotros decimos, sí, yo quiero aceptar al Señor, pero realmente no estoy conociendo al Señor todavía. Es hasta que entro primero en fe y decido que el Señor va a ser mi caminar, que yo abordo ese camino y empiezo a conocer y empiezo a leer su palabra y empiezo a conocer la historia y empiezo entonces a ver la verdad. Y finalmente, la vida es el fruto de caminar en la verdad. Es el fruto que va a ocurrir como evidencia, primero para nosotros y luego para los demás, de que hemos escogido el camino real, que la verdad sí es absoluta después de todo, pero que es bella, no es restrictiva, al contrario, es libertad plena, porque nosotros creemos que somos libres en este mundo de decidir por nuestra cuenta, pero lo que realmente es que somos cautivos de una perspectiva corrupta. Escuchaba yo esta semana una entrevista a una diputada de aquí en Costa Rica en donde hablaban de lo difícil que es actuar bien en el gobierno porque hay tanta corrupción que la maquinaria por sí sola busca corrupción, defiende corrupción. Y cuando llega alguien con ideas claras, correctas, lo repelen, le hacen la vida imposible. ¿Por qué? Porque la corrupción no va a ceder terreno. Lo mismo pasa con nosotros, iglesia. Si nosotros no luchamos contra nosotros mismos por el camino, por buscar ese camino, por encontrar ese camino de la presencia del Señor, por estar en la verdad y empezar a producir el fruto de la vida a través de Cristo, lo único que vamos a ver en nuestra vida es corrupción y más corrupción y más corrupción. Espero que este mensaje les haya causado el impacto que me causó a mí, porque verdaderamente fue, fue una búsqueda
introspectiva de realmente definir la profundidad de estos tres temas que definen a Jesús y el por qué Jesús se autoidentifica como el camino, la verdad y la vida. No es simplemente un título, es la magnitud de lo que Él es y la magnitud de lo que debería representar en ti, en mí, para nosotros y para este mundo. Que Dios les bendiga.